Continuamos el enfoque matinal y hablemos ahora de economía. Qué bueno que nos visita el profesor Antonio Siriaco, economista de los del Número de la República. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Pablo. Buenos días, Nelson. Siempre estamos aquí a su disposición. Bueno, Siriaco, en la parte inicial de los comentarios estuvimos incursionando en la economía, el informe del Banco Central, una caída 1.5% en el primer semestre. Hablamos de Estados Unidos, una contracción bárbara de la eurozona, del pronóstico pesimista del Banco Mundial, pero son tantas cosas que yo no quisiera encajonarlo a usted en una pregunta específica y de entrada preguntarle cómo está mirando usted el panorama en sentido general. Mira, Nelson, el panorama está muy supeditado y prácticamente la economía muy supeditada a la expansión o la contención del coronavirus. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y la secretaria general, la señora Bárcenas, hizo una rueda de prensa con también la directora de la OPS y dijeron lo mismo, dijeron, mira, no podemos nosotros tener una reactivación de la economía en la región, y eso incluso está ocurriendo en el mundo, sin tener una contención real del contagio, de esto del coronavirus. Europa, por ejemplo, las noticias son extremadamente pesimistas. En el caso, por ejemplo, de Alemania, una caída prácticamente de un 10%, en el caso de España, 18.5%, en el caso de Italia, una caída también estrepitosa. Estados Unidos, que generalmente da un dato anualizado, su caída fue de 32.9%, que es una muy mala noticia para la República Dominicana. Cuando vamos a la región, América Latina va a tener una contracción de alrededor de menos 9.1%. Y los países tanto como Brasil, como México, Venezuela, que son Argentina, que son los países de gran tamaño de la región, también van a tener una contracción por encima incluso del 8%. La República Dominicana cae dentro de aquellos países que van a tener una contracción de alrededor de entre menos 5.1 a menos 5.3, menos 5.5. Y el Banco Central ayer dio una noticia, la última información que dio el banco, y es que en el mes de junio la contracción de la economía dominicana había cedido, pero fue de menos 7.1. Por lo tanto, durante el primer semestre, en promedio, hemos tenido una caída de menos 8.5. Obviamente que esta situación, yo creo que esto es un año perdido para el mundo. Es un año económico perdido, definitivamente. Lo que tenemos que tratar es de que la caída sea la menos posible, porque no tenemos una vacuna. Y eso va a seguir generando incertidumbre, eso va a seguir generando procesos de retroceso a los desescalamientos. Incluso en muchos países ha habido que hacer una especie de replanteo de toda el proceso de desescalamiento. La República Dominicana, nosotros no hemos podido pasar, mira, técnicamente hablando, la República Dominicana no ha podido pasar de la segunda fase. Y aquí se hicieron 4 fases de desescalamiento. Y esta medida de emergencia, este toque de queda, se ha hecho quizá un poquito más planificado porque se ha hecho de manera más selectiva, tomando en consideración aquellas regiones, por ejemplo, donde mayor tasa de contagio ha habido, que quizás se debió haber hecho en un primer momento, ¿no? Pero evidentemente todos estamos aprendiendo en estos procesos porque estamos ante un virus que es desconocido y se está en esa carrera de buscar una vacuna, y tú sabes que hay varios países que ya están en esa tesitura. Pero yo creo que este año, en términos económicos, es un año perdido. Bueno, las estadísticas son más que preocupantes. Hablamos de retornar a las estadísticas de hace 15 años en lo que es lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. En todo esto, te pregunto, ¿hay algún antecedente de una crisis de tal magnitud y de tal alcance, el aspecto de lo global,
como esto que estamos viviendo? Mira, en los últimos 100 años, último siglo, no ha habido una crisis de esta magnitud. Incluso cuando tú analizas la data, y eso son informaciones que están disponibles, analiza desde el año 1901 hasta la fecha, no ha habido una caída tan estrepitosa de la economía mundial y mucho más del comercio internacional. Ni la crisis del 29, ni la crisis del 2008, porque una de las características y la complejidad de esta crisis es que no se ha generado en la economía. Por lo tanto, la economía no tiene una solución. No son de las políticas de estímulos tipo keynesiana, que es lo que estamos haciendo nosotros. Sencillamente, todos los países están tratando de contener la caída en el consumo, de tratar incluso de que los niveles de desempleo sean mucho menores, y los países le están dando estímulos, es decir, pagándole una renta a los ciudadanos que están desempleados para que obviamente mantengan un nivel mínimo de consumo. Pero la solución no está en ese tipo de política, porque la solución está fuera del ámbito de la economía, está obviamente en el ámbito sanitario. Y eso es un elemento que la hace muy característica y muy diferente y más compleja que la crisis del 29, que la crisis del año 2008 y otras crisis que generalmente o se han generado por situaciones de exceso de una política monetaria, lo cual ha generado una burbuja en el sector financiero, pero esto no ha sido el caso. Sencillamente la economía mundial venía creciendo el año pasado a una tasa de casi un 3%. Y este año, cuando prácticamente entra en su momento más difícil, que comenzó en el mes de marzo, todo este efecto de la pandemia, la economía mundial comenzó con una caída estrepitosa y posiblemente este año termine prácticamente con una contracción de alrededor de un menos 4%. Por lo tanto, toda esta situación hace que la crisis actual sea totalmente diferente a las demás crisis económicas, donde generalmente se generó en el ámbito de la economía y la solución estuvo en el ámbito de la economía. Ahora la solución está sencillamente en el ámbito de la ciencia, de las medicinas, de la investigación, hasta que tengamos una pandemia, una vacuna. Bueno, el constreñimiento económico es único. Estamos viviendo algo inédito, pero vamos a ver el futuro inmediato, por lo menos en el plano económico local. El presidente electo, Luis Abinader, ha dicho que va a disponer de recursos para el sector salud, porque va a dar prioridad a los sanitarios, pero ayer lo vimos hablando de un programa de mejoramiento y construcción de 30,000 unidades habitacionales. Yo te pregunto, ¿de dónde es que van a salir los recursos? ¿Sería un presupuesto complementario, que ya se habla de eso, de préstamo? Pero yo no creo que la situación está para prometer muchas inversiones. Mira, la situación de la República Dominicana es sumamente difícil y yo diría volátil. Hacer predicciones, mira lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos, al margen de esta situación, tenemos por delante un periodo de ciclones, vamos a decir, de huracanes, un periodo bastante activo posiblemente este año. Y eso también dificulta los procesos de reactivación. Las declaraciones que dio el presidente electo ayer de que tenía un plan de reconstrucción, reparación de más de 30,000 viviendas, eso es correcto. Dentro de una situación, de una caída, vamos a decir, de la economía. Sin embargo, todos los recursos que se deben o se van a conseguir son recursos producto del endeudamiento. No hay otro mecanismo, Nelson, de que los países o el presidente, el próximo gobierno consiga recursos a través de otra cosa que no sea el endeudamiento. Entonces, yo creo en ese sentido que se van a emitir más bonos soberanos. Yo pienso que se van a hacer contactos con organismos internacionales de financiación para de esa forma el gobierno seguir endeudándose, porque no hay otro mecanismo. Las recaudaciones se han desplomado y prácticamente se han caído más de 50,000 millones de pesos.
La actividad económica está operando muy por debajo de su capacidad, por lo tanto los negocios no están generando ingresos y no están en capacidad de pagar muchos impuestos. Por lo tanto, el mecanismo que tiene un gobierno en esta ocasión es el endeudamiento. Pero eso no solamente ocurre en la República Dominicana. La crisis ha obligado a todos los países a endeudarse. Pero nosotros tenemos un problema que no lo tienen otros países. Europa, por ejemplo, ha hecho un proceso de integración que de una forma u otra ha habido una especie de aportes de aquellos países que tienen finanzas públicas más fuertes a los que tienen finanzas públicas más débiles. Por ejemplo, los Países Bajos, Irlanda y un grupo de países prácticamente han hecho una especie de un fondo importante europeo y están financiando a Italia, están financiando a España, están financiando incluso a Francia. Eso no ocurre realmente en América Latina. América Latina no tiene un proceso de integración que le hubiese permitido en un momento determinado tener un proceso de contención y préstamos para aquellos países que tuviesen situaciones muy difíciles. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a organismos internacionales y tenemos que hacer emisiones de bonos, que eso le va a salir mucho más costoso, eso va obviamente a aumentar los niveles de endeudamiento y eso es una situación que tendremos que lidiar hasta el final de este año. Ese es un asunto muy, muy serio porque las estadísticas nos presentan como la región más afectada también económicamente y no hay a dónde acudir, porque si miras a Sudamérica, incluso de toda la región del Caribe es la menos afectada. Así es. Y esas son palabras mayores, pero las estadísticas están ahí, más de 40 millones de nuevos desempleados y más de 50 millones de nuevos pobres en el continente. Es ahí donde aparece la opción fiscal y de esto habla muy claro la ONG Oxfam. Da el dato de que en toda esta pandemia se han creado 8 nuevos milmillonarios en la región de América Latina y que se crean 500 nuevos millonarios por semana dentro de esta pandemia. Por eso se está planteando la opción fiscal no al empresario pequeño, mediano, medio alto, sino a las grandes fortunas. ¿Esa podría ser una opción en el caso de la República Dominicana? Mira, yo creo lo siguiente. Dentro del contexto de la crisis que estamos viviendo, hay sectores que hay que decirlo que le ha ido bien. Y ahí están los datos. Por ejemplo, yo soy partidario de que se cree un régimen transitorio tributario para las pequeñas y medianas empresas que sea muy parecido al de las zonas francas. Es decir, las zonas francas han crecido en toda América Latina y el Caribe sobre la base de un régimen tributario especial que le ha permitido tributar no en función de sus resultados, sino en función de un nivel mínimo de ventas que puedan tener. Entonces yo creo que eso tú lo puedes extender de manera transitoria al resto de los sectores. Pero además, yo creo que aquí hay un sector, y lo voy a decir porque uno lo va revisando, que es el sector financiero que dentro de la crisis le ha ido muy bien. Y yo creo que la República Dominicana, al igual que en otros países, y eso lo ha planteado incluso el mismo OFAN, establecer un impuesto solidario transitorio a aquellos sectores que le ha ido muy bien. Por lo tanto, es un mecanismo también de, dentro de este contexto, poner a aquellos que le ha ido bien en esta crisis y ponerlo a tributar. Y también, obviamente, aquellas familias, aquellos grupos que son grupos que tradicionalmente han tenido un poder importante y que tienen una capacidad, vamos a decir, de soportar impuestos. Yo creo que esos son mecanismos que no solamente lo ha planteado Oxfam, también lo ha planteado la Comisión Económica para América Latina, y hay que hacerle entender a esos grupos que estamos viviendo en un periodo especial
y como consecuencia yo creo que debe haber una especie de repartición, mejor repartición de la crisis, desde aquellos obviamente que más tienen para que se puedan sacrificar y tratar de liberar a aquellos que menos tienen. Este es un sistema tributario que relativamente es regresivo. Regresivo porque el 70% de los impuestos que recibe el Estado vienen de impuestos indirectos, que al final recaen más en aquellos que gastan mucho de su nivel de salario. Y, por ejemplo, los más pobres tienen un componente importante de gasto de alimentos y otro tipo de gasto de primera necesidad, y en muchos casos pagan impuestos indirectos. Entonces, yo creo que en ese sentido debe haber esas dos medidas. En primer lugar, un impuesto solidario a aquellos sectores que le ha ido muy bien y que están bien identificados, y en segundo lugar, tratar de establecer un transitorio de un régimen parecido al de las zonas francas, pero que se extienda a otros sectores de la economía, que son sectores importantes. De manera que eso puede incluso hasta mejorar los niveles de recaudación del Estado Dominicano en este contexto de crisis, y además mantener un nivel mínimo de empleo en esas empresas que obviamente tú le vas a aligerar un tanto la carga tributaria en esta crisis donde las ventas se le han desplomado. Silvia, yo quiero saludar esa parte de tu intervención, porque ha pisado un terreno que es el que hay que pisar en este momento, es el de la creatividad. Claro. Entonces, tú señalas que la clase media no puede en estas circunstancias seguir siendo el banquito de picar la carne. Sí, plantea un régimen especial para la pequeña y mediana empresa tipo zona franca, y eso de impuesto solidario, o como quiera llamársele, en este caso al sector financiero, pero a los que más pueden, que son claro, los que tienen que sacrificarse más en este momento. Yo creo que ahí hay ideas, 3, 4 ideas para comenzar a cortar, para poder salir medianamente a camino. Entonces yo saludo esa intervención tuya, o esa parte en específico, porque evidencia que tú estás pensando en la situación actual. Creo que la UAS lo está haciendo también. Entonces se va a necesitar de las mejores mentes y de los mejores conocimientos. Hay un tema que es el de las medidas extraordinarias que vencen el próximo 16 de agosto. Quédate en casa, fase 1 y 2, para ti o para ti, el programa especial. Es ineludible para el nuevo gobierno que debe mantener esas medidas, porque de lo contrario sería dejar en la indefensión a una grandísima parte de la población. Yo no creo que pueda ampliarla, porque como hemos visto, no hay por dónde cortar o de dónde cortar. ¿Qué opinas tú al respecto sobre las medidas extraordinarias y que vencerían el 16 de este mes? Mira, son esas medidas obviamente que fueron correctas. Y fueron correctas y deben ser incluso dentro de las posibilidades que pueda tener el próximo gobierno. Me imagino que, y todos sabemos que son mínimas, pero deben ser mantenidas en un primer momento y quizás hasta ampliadas a otros grupos que se han quedado excluidos, que son grupos vulnerables. Pero yo creo que obviamente el programa Quédate en Casa, el programa fase 1 y fase 2 y el programa PATI tienen que ser mantenidos. Y mira por qué. Por ejemplo, el programa FASE. El programa FASE es un programa de altísima importancia porque incluso va dirigido a muchos empleados que son formales, que han perdido su trabajo o que han sido suspendidos. En el contexto de una crisis, generalmente el código laboral es más garantista para el empleador que para el trabajador. ¿Por qué? Porque a través del artículo 50 o 51, que estima que cuando una empresa disminuya su flujo de caja, producto de una caída en sus ventas, permite la suspensión del trabajador y el trabajador se va sin ningún tipo de remuneración. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado, viendo esa situación y como no hay un seguro de desempleo, el Estado creó el programa fase 1 y fase 2, donde le transfería 8.500 pesos. Y eso yo creo que hay que mantenerlo, porque aquí no hay un seguro de desempleo. Por lo tanto, ese es un programa que es
primordial. No solamente eso está ocurriendo en la República Dominicana, en Estados Unidos, por ejemplo, se está discutiendo en estos momentos que el presidente Donald Trump le pueda llevar estímulo a su casa a los desempleados. Oye, y el monto que se está discutiendo es de casi 2.2 billones de dólares. Oye bien, cuando en el año 2008, la crisis financiera, el presidente Obama le transfirió en términos de estímulo 700 mil millones, ahora se están transfiriendo 2.2 billones para gente que está desempleada. Y eso es lo que ha explicado, en cierta manera, el incremento de las remesas para muchos países de América Latina y el Caribe. Entonces, yo creo que el programa Fase 1, Fase 2, el programa PATI, que es un programa para personas que son informales, que son personas que no están registradas en la DGI, son personas que no tienen un trabajo formal, que son personas que viven del día a día. Entonces, tú identificaste un grupo, evidentemente, eso hay que mantenerlo al margen de cualquier situación que tú puedas pensar que sea política. Yo creo que hay que olvidarse de esa situación y hay que tratar incluso de ampliar esos programas, porque dentro de ese programa se quedó un grupo de personas. Entonces yo creo que eso es de rigor para mantener un nivel mínimo de demanda de la economía, de tu mantener esos programas. Pero tengo que interrumpirte, Siriaco, porque eso manda, vamos a suponer 16.000, 15.000 millones si es por un mes. Yo hago el cálculo porque para los primeros 2 meses se estipularon unos 32.000 millones. Así los primeros 12.000 que sacó el gobierno del seguro una serie de apoyo y dispensa del Banco Central. Sí. Entonces, ¿de dónde van a salir? Vamos a cuadrar en 15.000 millones para extenderlo a septiembre. Mira, tú sabes que el presidente actual, el presidente de la República, habló que le iba a dejar 100.000 millones de pesos. Claro, no son 100.000 millones de pesos que están en una bóveda. Es una autorización por parte del Congreso Nacional de hacer emisión de endeudamiento por 100.000 millones de pesos. Ya incluso, según las últimas informaciones que han circulado en los medios de comunicación, el presidente electo ha dicho que ya tienen identificados los recursos para finalizar el año dentro de un próximo o un presupuesto o un nuevo presupuesto complementario, que nosotros lo habíamos dicho que había que hacer un nuevo presupuesto complementario y parece que ya lo tienen identificado y tienen las fuentes de identificación para terminar con toda la ejecución presupuestaria de este año. Es decir, que yo creo que ya desde el punto de vista de las últimas declaraciones del presidente electo, no hay problema con las fuentes de financiación de esos programas. Y tiene que ser así. Y vuelvo y reitero, cuando el 16 de agosto de esas declaraciones, pienso yo, entonces ahí se va a conocer cuáles son las fuentes que va a utilizar el próximo gobierno para financiar esos programas que necesariamente tiene que financiarlo. Y obviamente, como te he dicho, será con endeudamiento público. Estos programas, el mantenimiento de estos programas, eso no entra en discusión. Ahora, ¿dónde está el dinero? Esto nos lleva entonces a lo que es la deuda pública consolidada, que se ubicó en 48.000 millones de pesos. El 52,3% del PIB está comprometido. Ese escenario y lo que tenemos que hacer, porque es inevitable el endeudamiento, está la economía dominicana en capacidad hasta dónde de endeudarse. Mira qué ocurre con el endeudamiento, Pablo y Nelson. El endeudamiento se está dando, todos los países del mundo están endeudados en estos momentos, producto de la pandemia, algunos más y otros menos. Sí. Y yo lo que creo es que como es un problema de carácter global, también la solución va a ser de carácter global. Las fuentes y los organismos de financiación a nivel internacional le van a buscar una solución. El mundo está endeudado hoy, todos los países están endeudados y parece que la prioridad del mundo, obviamente, y de mantener todo un sistema de mercado capitalista, es que se siga endeudando. Por lo tanto, hay cierta, vamos a decir,
flexibilidad de los organismos internacionales a la hora de la crisis. Eso pasó en el año 2008 y 2009. Por primera vez, el Fondo Monetario Internacional comenzó a prestar recursos para fines de apoyo presupuestario, que nunca lo había hecho. Y eso fue fruto de la lógica del sistema y de la crisis del sistema. Por lo tanto, son instituciones que necesariamente van a mantener este tipo de política, pero también le van a buscar una solución colectiva. Claro, en el caso de la República Dominicana, entendemos que para fines de cuando todo esto pase, va a ser un gran problema. Va a ser un gran problema y por eso nosotros hemos dicho que va a venir una época de una especie de un crecimiento lento. Porque si bien es cierto que se le va a buscar una solución colectiva, no es menos cierto que los países van a tener que hacer ajustes. Ajustes que va a implicar reformas o pactos fiscales, reformas incluso en la parte de salud, reformas en la parte de la seguridad social. Todo eso significa un replanteamiento del modelo económico dominicano para buscar una solución realmente a situaciones que se están acumulando. En el caso de la deuda, es incluso peor, porque la deuda, tú sabes que la relación deuda-PIB se mide sobre la base de un PIB. El PIB de la República Dominicana se ha achicado. Por lo tanto, cuando tú analizas el monto del endeudamiento con respecto a un PIB más pequeño, te va a dar que no es un 52% el endeudamiento en la República Dominicana, es un 60% del Producto Interno Bruto. Y eso entonces, hay países que van a tener menos capacidad y para buscar solución o para, obviamente, una reactivación de manera permanente y definitiva. Por eso es que yo creo que la República Dominicana, por el nivel de endeudamiento a que va a llegar, su recuperación va a ser mucho más lenta, porque necesariamente, aunque sea más flexible los organismos internacionales, pero también le van a exigir que haga cierto nivel de ajuste. Y todos esos programas que tú has visto de gobierno que se hicieron antes de la pandemia, todos esos programas hay que totalmente reconsiderarlos. Por ejemplo, el presidente electo habló de la creación de 600,000 empleos. ¿Qué significa 600,000 empleos? Significa que iba a crear 150,000 empleos todos los años. Pero yo te pregunto, para tú crear 150,000 empleos en un año, tiene que crecer mínimamente 5.3, 5.5. No vamos a crecer 5.3, 5.5. Todo eso tú tienes que retrasarlo y te va a cambiar entonces los planes y va a hacer que la economía crezca más lenta, pero además todas esas promesas se van a ralentizar también. Bueno, por suerte que el discurso tuyo es pausado, pero todas las informaciones son muy negativas, que reflejan una realidad grave, muy grave. Ojalá que las nuevas autoridades se empantalonen, por decirlo con un concepto machista, y le den el frente a la situación. Mi artículo de hoy en Diario Libre es lo que van a heredar, y realmente lo que hay hoy no es ni la sombra de lo que vislumbró el PRM cuando elaboró su programa. Entonces, frente a esa realidad, hablamos de creación de empleo. Yo creo que lo que hay que hablar es de recuperar empleo más que crear. Así es. Tú referías el dato de cómo se contrajo la economía de los Estados Unidos en el segundo trimestre, el 32.9. Eso es casi 10 en comparación con el segundo trimestre del año pasado. Así es. Decía Montalvo en su último discurso que hay 90 países que tienen su frontera cerrada y otros 80 que la tienen medio semicerrada, incluyendo la mayoría de América Latina. Entonces hago la referencia porque ahí yo entro en el futuro del turismo, en el futuro de las exportaciones. Entonces el cuadro se complica todavía más porque tú no puedes definir política a futuro con certeza. Entonces la situación es sencillamente ominosa, que no es un término que tú has empleado, pero empleando el cliché, no se ve la luz al final del túnel. Mira, tú has mencionado algo muy importante, Nelson, es que nosotros no hay que olvidar que el mundo de hoy es un mundo interconectado, es un mundo global, no somos autárquicos, nosotros dependemos de otros países
y una parte importante de los sectores que generan divisas dependen de la reactivación de otros países. Por ejemplo, nosotros estamos muy empecinados en reaperturar el turismo, pero podemos hacer todo a nivel interno. Sin embargo, si no hay una reacción positiva de la economía norteamericana, si no hay una reacción positiva de la economía de la Unión Europea, básicamente nuestro turismo seguirá con muchos problemas y con muchas dificultades, como ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la reactivación de esos países, de esos sectores, va a depender de los mercados de origen y de los mercados de destino de nuestros bienes y servicios. Por ejemplo, no es verdad que si Estados Unidos no mejora su economía, prácticamente más de los 2 millones y algo de turistas que vienen a la República Dominicana van a venir con frecuencia. ¿Por qué? Porque obviamente el turismo es una actividad de ocio, es una actividad que la gente generalmente la practica cuando tiene un sobrante en su nivel de ingreso. Pero si la gente está desempleada, si la gente está solamente pensando en comer y comprar para medicamentos, no es verdad que va a pensar en la actividad del ocio del turismo. Por lo tanto, eso es una actividad que va a depender, obviamente, de la reactivación de las economías de Estados Unidos, pero también de España, pero también de Italia. Y las remesas también van a estar supeditadas a eso, generalmente. Y las exportaciones de zonas francas, que en su gran mayoría van al mercado norteamericano, también van a estar supeditadas a que si mejora o no la economía norteamericana. Y la inversión extranjera que viene una parte de Estados Unidos, que viene una parte, por ejemplo, de Europa, y va a los sectores básicamente vinculados con el turismo. No es verdad que si no ven que ese sector prácticamente está en condiciones, no es verdad que van a hacer inversiones aquí de largo plazo. Por lo tanto, una parte importante del crecimiento de la economía dominicana está supeditada a los mercados internacionales. Y yo creo que eso es un elemento que nosotros debemos estar conscientes de esa situación. En fin, profesor Antonio Siriaco, lo cierto es, como dicen en América del Sur, que cuando nos veamos todas las respuestas, al mundo le han cambiado las preguntas. Y nosotros agradecemos mucho su participación, sobre todo eso que dijo Nelson. Usted ha estado especialmente lúcido y creativo en esta entrevista y se lo agradecemos mucho. Déjame decirte, Pablo, yo creo que, y Nelson, todos tenemos que ser creativos. Yo creo que hay muchos paradigmas de la economía que se han prácticamente derrumbado, que nos han enseñado a nosotros y que esta crisis prácticamente ha echado por la borda. Por lo tanto, yo creo que tenemos que vivir tiempos de creatividad y eso, las políticas públicas tienen que estar impregnadas en eso, en la creatividad de los seres humanos. El profesor Antonio Siriaco nos ha acompañado. Vamos a la pausa y luego continúa Enfoque Matinal desde CDN para ustedes.